En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Encomendamos a María, bajo la advocación de Nuestra Señora del Adviento, esta última plática que damos en este retiro, preparación para la Navidad. Decíamos que Jesús hablaba ante Pilato de que, después de afirmar que Él es rey, dice: yo soy rey, para eso he nacido, para eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. En primer lugar, entonces, hablábamos de la verdad acerca de Dios, cómo Jesús nos habla de que Dios existe, de que Dios es Padre, cómo vivió eso Él. En segundo lugar, la verdad sobre sí mismo, cómo el Señor nos da claridad y nos muestra con todas las letras, hasta derramar su sangre, que Él es Dios, y cómo de eso se sigue que la salvación solamente viene de Él. En tercer lugar, en esta última plática, vamos a hablar acerca de la verdad sobre la Iglesia. Jesús es el único camino para ir al Padre. Jesús es el único camino para la santidad. Si somos santos, si llegamos a serlo, es solamente porque estamos unidos a Jesús. No hay santidad fuera de Él. Va a decir el beato Dom Columba Marmium: toda la santidad consistirá, por tanto, en recibir de Cristo y por Cristo la vida divina. Él la posee en toda su plenitud y ha sido establecido como único mediador. Consistirá en conservar esa vida, en aumentarla sin cesar, por una adhesión más perfecta, por una unión cada vez más estrecha con aquel de quien procede. Por eso, decir que queremos ser santos es decir que queremos imitar a Cristo, que queremos vivir su vida. Todo el secreto está, como dicen los santos, en ser por gracia lo que Cristo es por naturaleza, ser hijos como Él es hijo, o mejor, ser hijos en el Hijo. Ahora bien, para ser hijos de Dios en Cristo, necesitamos ese otro camino, que es prolongación del mismo Cristo, que es la Iglesia. Uno puede decir, bueno, meditar acerca de la Iglesia en Adviento, Navidad, es como que por ahí no pega mucho. Lo que pasa es que no se puede separar a Cristo de la Iglesia. Así como no se puede separar un cuerpo de la cabeza porque se destruye, tampoco se puede separar el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, de Él mismo, que es su cabeza. Como dirá ese gran predicador Bossuet, la Iglesia es Cristo prolongado en el tiempo. Porque Jesús viene al mundo, nace en Belén, crece, predica, enseña, da su vida en la cruz, muere, resucita, se va al cielo. ¿Y qué nos queda de Él? ¿Acaso su misión era para 33 años nada más? Por supuesto que no. Nos queda de Él nada más y nada menos que su Iglesia. Reflexionemos entonces un poco sobre la verdad de esta Iglesia. Después de que Pedro le dice al Señor: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, el Señor le dice: y yo a su vez te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Eso está en Mateo 16. Edificaré mi Iglesia, dice el Señor. Basta un poco de sentido común y nociones básicas de matemáticas para saber que una iglesia, mi iglesia, es singular, habla de una, no son mis iglesias. Y en este sentido, hablando justamente de la verdad, hago un paréntesis y permítanme comentarles de manera muy breve el primer principio de la lógica, lo que nos hace poder pensar y dialogar con los demás. Y es el principio de no contradicción, que reza así: nada puede ser a la vez y bajo el mismo respecto dos cosas distintas. O sea, una cosa no puede ser esto y esto al mismo tiempo. No puedo decir que esta hoja es blanca y también decir que es azul. No puedo, en el mismo momento no se puede, es falso. Entonces, no podemos decir, Cristo fundó una iglesia, pero ahora todas las iglesias que hay en el mundo, las miles de iglesias cristianas que hay en el mundo, son todas de Cristo. No, no se puede. Hay una contradicción. No es sano no razonar, no hace bien. La razón Dios nos la dio para que la usemos y la usemos bien. Entonces Jesús dijo, mi iglesia, su iglesia es una sola.
y es la iglesia que fundó sobre Pedro. Queremos ir a otras religiones, podemos buscar el fundador de cada religión, el año que la fundó y demás. A nosotros nos fundó el Señor en vida sobre Pedro. Podríamos citar otros textos, no se trata aquí de probar esa verdad, simplemente se trata de que hagamos hincapié en el hecho de la importancia que tiene reconocer que la iglesia de Cristo es la verdadera, la iglesia católica, porque es el único camino también de salvación junto con Cristo. Si Cristo es el único mediador, entonces su iglesia también será la única. Por eso es que desde siempre se supo, se rezó, se enseñó, los padres de la iglesia lo han repetido, está en el catecismo de la iglesia también, que fuera de la iglesia no hay salvación, extra ecclesia nulla salus. El Concilio Vaticano II cita esto que acabo de decir y también después dice lo siguiente, lo cual es citado a su vez por el catecismo de la iglesia: los que sin culpa suya no conocen el Evangelio de Cristo y su iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e imitan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios, conocida a través de lo que les dice la conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. Sin culpa propia, ¿sí?, que no conocen ni el Evangelio ni la iglesia, se pueden salvar, por supuesto, por Cristo, obviamente, como decíamos en la plática anterior. Pero si conozco la iglesia y por culpa propia, porque no me conviene, porque prefiero estar en este lugar donde la iglesia es más fácil, porque no investigo, porque no quiero conocer más, lo que sea, no me adhiero a la iglesia, entonces en principio no me salvo. Eso es una verdad que se ha admitido siempre y la verdad no cambia, la verdad no cambia. Por eso, si vamos a hacer ecumenismo, ¿qué se trata de hacer? De que el cristiano que no es católico se haga católico. Eso es el ecumenismo. A veces se dice que eso es ecumenismo de retorno, que es una cosa anticuada. Perdón, la verdad no cambió. Hay una claridad total en el magisterio acerca de esto. Y es una obra de caridad, como dice Juan Pablo II, la primera obra de caridad es no ocultar la verdad. Y hay que tener cuidado porque, como dice Chesterton, en nuestro tiempo parece que la verdad se ha vuelto loca y ha ocupado el lugar de la humildad. Entonces, parecería que es más humilde decir, no, realmente, claro, todas las iglesias son iguales, la verdad que yo conozco de la iglesia católica es igual que todas las otras, porque... No, eso es falso, perdón, eso es herejía. No, puedo tener una gran humildad como los santos y puedo tener la claridad de que estoy en la iglesia que fundó Cristo, no tiene nada de malo eso. Y es algo que tenemos que defender y que tenemos que propagar. El fundamento de la misión, a la cual el Papa Francisco tanto nos insiste, misionamos porque tenemos fe de que la Iglesia Católica es la verdadera. Decía así el Papa Pío XI en la encíclica Mortalius Animus: podrá parecer que dichos pancristianos, o sea, quienes quieren unir todas las iglesias cristianas como si fueran lo mismo, tan atentos entonces a unir las iglesias, persiguen el fin nobilísimo de fomentar la caridad entre todos los cristianos. Pero, ¿cómo es posible que la caridad redunde en daño de la fe? Nadie ciertamente ignora que San Juan, el apóstol mismo de la caridad, el cual en su evangelio parece descubrirnos los secretos del corazón santísimo de Jesucristo, y que solía inculcar continuamente a sus discípulos el nuevo precepto, amaos unos a los otros, prohibió absolutamente todo trato y comunicación con aquellos que no profesen íntegra y pura la doctrina de Jesucristo. Dice así en su carta, la segunda carta: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa y ni siquiera le saludéis. Siendo pues, sigue el Papa, la fe íntegra y sincera como fundamento y raíz de la caridad, necesario es que los discípulos de Cristo estén unidos principalmente con el vínculo de la unidad de la fe. Por eso, a la par de tener una caridad exquisita, y si hace falta dar la vida por quien no comparte nuestra fe, nuestra iglesia, no tengo que dejar de tener las cosas claras. Y si no las tengo, tengo que aclarármelas, porque la plenitud de la verdad está en la iglesia que fundó Jesús, en la iglesia católica. Si no, si decimos que todas las iglesias son iguales, que en definitiva es el mismo Dios, la misma fe, el mismo bautismo, quien nos condena es, por ejemplo,
un mártir, San Josafat, que dio su vida para que la iglesia fuera una sola, como era el deseo de Cristo. Está enterrado ahora en la iglesia de San Pedro. Tomar conciencia entonces de esta verdad de la iglesia una, santa, católica y apostólica, de nuestra iglesia católica, tiene que ser algo realmente que esté dentro de nuestro plan de formación, dentro de nuestros intereses espirituales, y más en un tiempo de crisis, en un tiempo difícil. No podemos negar que hay escándalos en la iglesia, no podemos negarlo, pero no por un Judas, en definitiva, podemos dejar de lado los otros 11 apóstoles. No por un Judas vamos a decir que San Pedro no fue santo y no murió por Cristo en la cruz. Aunque la prensa y los medios hagan ruido y ruido por ese Judas, que es el mínimo, y que hay tantos otros Judas en el mundo que ni se le lleva la punta ni se les da atención. Hay que distinguir, la iglesia es santa, es divina, y también es pecadora y es humana. Pero una cosa no quita la otra. Porque un sacerdote quizás no sea santo, no quiere decir que la misa que celebra no sea misa, y que si me absuelve los pecados no me lo esté absolviendo. Por supuesto es duro lo que nos toca vivir, y cada uno tendrá que hacer un examen particular, un examen personal, principalmente nosotros, los ministros. Pero no hay que confundir las cosas, y hay que seguir amando a la iglesia. Hay que seguir amando a nuestra madre, la iglesia, fundada por el Señor y que brota de su costado, porque como decíamos, no podemos separar el amor de Cristo del amor de la iglesia, porque son una sola cosa. San Agustín decía lo siguiente: en el mismo grado en que uno ama a la iglesia, en el mismo grado posee uno el Espíritu Santo. Amemos entonces a la iglesia, a esa iglesia a la cual el Señor les dio la llave del reino de los cielos, como les dijo a Pedro: todo lo que ates en los cielos quedará atado, todo lo que ates en la tierra, quedará atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. O cuando se apareció después de la resurrección y sopló sobre los apóstoles y les dijo: recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados les serán perdonados, a quienes los retengáis les serán retenidos. No hay perdón de los pecados fuera de la iglesia. Volvemos, si uno en conciencia no conoce la iglesia, bueno, ok, habrá otros caminos, pero el camino ordinario, el camino que Jesús reveló y del cual uno puede estar exento libremente solo si no lo conoce, o si lo conoce mal sin culpa propia, es la iglesia. Por tanto, estamos en Adviento. Jesús vino a dar testimonio de la verdad. También Jesús vino a perdonar los pecados. Como testimonio de la verdad. Parte de la verdad es decir, el hombre es pecador. Bueno, qué hermoso momento entonces para hacer una buena confesión, para ponerme, como se dice, en sintonía con Dios, sacando esas cosas en mi alma que van obstaculizando esa comunicación con Él de amor y de fe. Qué buen momento para acercarme a la Eucaristía. Qué buen momento para reconocer que los sacramentos, los 7 sacramentos, son esos 7 ríos, canales que bajan de la cruz por el cual el Señor nos ha dejado su gracia. Si yo pienso que puedo ser santo, ser salvo sin los sacramentos, si sigo una lógica férrea, una lógica, valga la redundancia, estoy diciendo en definitiva que puedo ser santo, que puedo ser salvo sin la iglesia, que puedo ser santo, que puedo ser salvo sin Jesús, que puedo ser santo, puedo ser salvo sin Dios. En definitiva, yo soy mi propia salvación. Dirá el padre Castellani: si Dios existe, Cristo es Dios. Si Cristo es Dios, la iglesia es verdadera. Ahora bien, Dios existe. El centro del fundamento de nuestra fe, en el centro están tan conectadas estas cosas: el conocimiento de Dios, la divinidad de Cristo y la misión de la iglesia en la tierra, que si uno niega uno de los 3, está negando todos juntos los 3. La iglesia entonces, esa gran maestra, esa gran madre, que hay que tratar no solamente de amar, sino de hacer amar. Y no solamente en el plano particular, individual, en mi vida personal, que realmente ya es muy importante. Pasa que si uno ama de verdad algo, es muy difícil dejarlo adentro. Si uno tiene una gran alegría, es muy difícil no comunicarlo a los demás. El bien es difusivo de sí. Si amo de verdad la iglesia, voy a querer que la iglesia también sea conocida y sea amada. Y cuánto más cuando es golpeada una y otra vez, como en nuestros tiempos.
saldré a defenderla, saldré a hacerla conocer, no tendré vergüenza de decirme católico. Esa vergüenza que no solamente tuvieron lejísimos los mártires, sino que a su vez hicieron todo lo contrario, hasta dieron su vida por esa verdad. Dice así Dostoyevsky en ese libro Los hermanos Karamazov, hablando de la Iglesia: quedé sorprendido ante la afirmación de ese sacerdote de que la Iglesia no es un reino de este mundo. Y reflexiona así: si no fuera de este mundo, no podría existir en la tierra. En el Santo Evangelio la expresión "no es de este mundo" está empleada en otro sentido. No se debe jugar con esas palabras. Nuestro Señor Jesucristo vino precisamente a fundar la Iglesia en la tierra. El reino de los cielos no es, desde luego, un reino de este mundo, pero en el cielo solo se entra por medio de la Iglesia, que está fundada en la tierra. Por lo tanto, los juegos de palabras sobre esas cuestiones son inadmisibles e indignos. La Iglesia es verdaderamente un reino. Su destino es reinar. Y al fin este reino se extenderá por todo el universo. Así se nos ha prometido. Qué hermoso es entonces llegar a vivir esta verdad. Qué hermoso es llegar a vivir el hecho de que la Iglesia es el reino de Dios en la tierra y que no está llamada a estar oculta. Está llamada a reinar en los corazones, en la sociedad, en las leyes. ¿Suena anticuado eso? Si suena anticuado, si suena extemporáneo, no es porque eso haya cambiado. Lo que sucede es que el mundo se ha alejado mucho de Dios. Tratemos entonces nosotros en este Adviento de acercarnos más a la Iglesia. Allí está el Señor. Él prometió: yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Y es cierto que donde dos o más están reunidos en su nombre, ahí está Él. Pero qué reunión más perfecta en su nombre que en la Iglesia. Y además, Cristo, todo Cristo, se quedó presente en la Eucaristía. ¿Dónde está la Eucaristía? Está Cristo. ¿Y dónde está la Eucaristía? Está la Iglesia. Donde está la Eucaristía está el sacerdote, los sacramentos. Buscamos a Jesús en la tierra, busquémonos en la Eucaristía. Y no lo vamos a encontrar sino en la Iglesia. Por eso qué hermoso en este tiempo buscar más de ir a misa, quizás a un día en la semana si se puede. Quien tenga el gran regalo de poder ir diariamente, qué mejor. Buscar alguna visita al Santísimo, buscar ese contacto íntimo con el Señor, ese momento de cielo en la tierra, como decía ese gran misionero Segundo Llorente. Lograr entonces redescubrir la grandeza de que Dios se ha quedado oculto bajo las apariencias de pan y que esa verdad me la ofrece, me la profesa, me la entrega ese gran sacramento, la Iglesia, diariamente. No encontraremos a Jesús nunca separado de María. San Luis María Guiñón de Montfort dice: es más fácil separar la luz del sol, el calor del fuego, o separar todos los santos y ángeles de Dios, que separar a María de Jesús. Por eso, encontremos a María, nuestra Madre, nuestra Reina. Encontremos a la Santísima Virgen y encontraremos también junto a ella, de la mejor manera, a Jesús. Que ella nos alcance muchos frutos en este Adviento, en esta Navidad.